todo hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. Y hoy nos reunimos miles y miles de diferentes pueblos, razas, naciones, lenguas, como un solo pueblo. El pueblo que habla el lenguaje espiritual. El pueblo que habla el idioma de Dios. El amor, la esperanza, la fraternidad y el compañerismo espiritual. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La luz del mundo hoy. El programa con sentido fraterno. Jesús Nazareno, clavado en la cruz, un velo de sangre su rostro cubrió, un rostro sentido, cual nítido mustio, corona de espinas, el pueblo le dio. Elí, Elí, lama sabachthani, clamaba el excelso, divino Jesús, el buen Redentor, de nuevo clamó, con fuerza potente, su espíritu dio. Bienvenidos amigos una ocasión más a otra edición de tu programa La Luz del Mundo te habla hoy. Tu hermano David Pérez te quiere saludar como siempre, deseándote que la paz y que la gracia que nuestro Señor Jesucristo trajo a nuestros corazones sea la misma que gobierne en tu vida y esté siempre en tu corazón. Como otras ocasiones, hoy no es la excepción. Tenemos un programa muy especial que esperamos de antemano sea de tu agrado. Nuestros hermanos nos van a hablar acerca de una historia que queda plasmada en las Sagradas Escrituras. Una historia de dolor, de sacrificio, de esfuerzo, de entrega. Por supuesto nos referimos a la historia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que por darnos vida y por darnos esta comunión con nuestro Dios, tuvo que padecer grande tormento hasta a punto de llegar a la muerte. Y bueno, nuestros hermanos a grandes rasgos nos van a platicar pues lo que fue el sacrificio que se llevó a cabo, refiriéndonos a su vida, y también nos van a hablar de entre muchos uno de sus mandamientos que Él dejó. Así es que quédate con nosotros también, llámanos al teléfono que aparece en pantalla. Este es tu programa La Luz del Mundo te habla hoy. El Señor Jesucristo, sin duda, de aquella persona que todo el mundo ha escuchado de Él. Todo el mundo hasta cierto punto conoce de Él. Y no nos referimos precisamente a la imagen visible que se mira en unos cuadros, en la que no hay ninguna seguridad de que así fuese la persona del Señor Jesucristo. Porque si te digo yo, ¿conoces al Señor Jesucristo? Tú vas a decirme, sí, es alto, rubio, de cabello rizado, de ojos verdes. Pero no, hay algo más importante, porque dice la Escritura: si a Cristo conocimos según la carne, decía el apóstol Pablo, ya no lo conocemos así. Eso ya quedó atrás. Eso es lo menos importante, podríamos decir. Hay algo más mejor, hay algo más sublime del conocimiento que debe tener cada persona del Señor Jesucristo.
Entonces, ¿de qué conocimiento hablamos en esta mañana? Pues hablamos de que Cristo fue un hombre que vino a dar su vida por ti y por mí. Siendo el Hijo de Dios, siendo parte de nuestro Dios, Él vino a darnos una esperanza, porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y como nos dice los profetas, ellos hablaban desde un principio de su venida, de su llegada a este lugar, a estos lugares que fuese la tierra. Como desde un principio se nos hablase a través de los profetas que habría de llegar un Mesías, un Redentor, un Libertador, alguien que viniera a traer esperanza al pueblo. Tú conoces la historia, tú conoces que fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios en un vaso santo. Hablamos de María, la madre del Señor Jesucristo, quien fuese entonces una virgen limpia, una mujer santa, un vaso escogido por Dios para que allí se manifestara el poder de Dios. Y así fue. En ese vaso fue engendrado el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y vemos cómo este niño creció con sus padres, que fue María, su padre José, un hombre carpintero, ¿verdad? Humilde, sencillo, que su profesión era eso, el elaborar muebles, elaborar cosas que a través de la carpintería lo hacía. Pues de esta manera creció nuestro Señor Jesucristo, con aquella humildad, con aquella sencillez. Y como todo niño, como nos narra la Escritura, creció quizás por ahí jugando con más niños, corriendo como los demás niños. ¿Por qué? Porque también era revestido de carne y él también sentía las necesidades que sentían los demás niños. Pero dice las Sagradas Escrituras que en él había algo más especial. Pues nos habla la Escritura que a la edad muy corta de su niñez, él ya buscaba las cosas de nuestro Dios. La Escritura nos dice en una ocasión que subían sus padres a Jerusalén, a una de las fiestas del pueblo de Israel. Dice que en el momento que quisieron encontrar a Jesús para regresar, ya no estaba aquel niño, ya no lo miraban, se les había perdido. Sin duda entró algún poco de temor, preocupación, pendiente, pues ¿dónde estará? Y busquémoslo, vayamos, busquémoslo. Y lo encontraron en el templo, rodeado de los maestros de la ley, de aquellos maestros que tenían conocimiento de las cosas de la ley, y estaban no hablándole a Jesús, estaban escuchando lo que aquel niño les estaba hablando. Y cómo ellos se maravillaban, aún en su corta edad, se maravillaban de las cosas que él expresaba. ¿Por qué? Porque en él sabía, porque en él estaba la gracia de nuestro Dios. Cómo sus padres, al encontrarlos en aquel lugar, quizás preocupados porque no lo encontraban, llegaron y al verlo, ellos se maravillaron también de ver a su hijo, cómo aquellos hombres estaban atentos a su palabra. Que en el lugar de que él fuera a escuchar palabra de ellos, él les enseñaba las Sagradas Escrituras, las enseñanzas que de nuestro Dios él había aprendido. Porque se estaba manifestando ya el poder de Dios o la gracia de Dios que existía en aquel niño, aún desde su niñez, hablando las cosas de Dios. Porque esas fueron las palabras de aquel niño. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene andar? Y no hablaba de José, porque no estaban hablando de cosas de carpintería, estaban hablando de cosas de Dios. Entonces se refería a su Padre Dios, aquel que lo había engendrado en María. Y así, dice la palabra de Dios que mientras crecía, se fortalecía también en espíritu. Así fue. Tanto que nos narra la Escritura que al cumplir sus 30 años comienza su ministerio. Empieza a dar a conocer las cosas que
el propósito que Dios tenía en él para todos nosotros, para toda la humanidad. No solamente para el pueblo de Israel, porque aunque dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿quiénes eran aquellos suyos? Pues los israelitas, los del pueblo de Israel. Pero hubo resistimiento en ellos para recibirle. Sin embargo, la misericordia de Dios no se quedó hasta ahí. Qué bueno que continúas con nosotros en este programa La Luz del Mundo te habla hoy. Nuestros hermanos nos han estado platicando acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y, como lo mencionamos al principio en esta secuencia de esta historia, cuando toma su ministerio. Y bueno, los hermanos nos van a seguir platicando un poquito más acerca de esta historia hermosa, los mandamientos que les dejó a sus apóstoles y toda su historia en general. Pero te queremos recordar, esta historia no está limitada a este programa de 30 minutos porque nos sería muy imposible cubrir esta historia tan hermosa, pero lo puedes hacer en tu hogar. Toma tus escrituras, toma este libro sagrado en el cual, como lo mencionamos al principio, está plasmada esta historia que por ti mismo puedes darte cuenta y leer. Así es que quédate con nosotros. Este es tu programa La Luz del Mundo te habla hoy. Los que nacimos de un mismo hombre, y no estoy hablando de lo material, ese hombre fue Jesucristo, es Jesucristo y será Jesucristo. Por Él estoy pidiendo ante Él, ante Dios, esas palabras, y os exhorto e incito a que lo hagáis juntamente conmigo. Señor, eterno Padre, tu pueblo se desprende de sus lugares y empiezan a venir por el camino. No saben lo que les podrá pasar, no saben los sufrimientos que van a tener, pero por Jesucristo, tu Hijo muy amado, por su sacrificio santo en la cruz, te ruego, Padre Celestial, los bendigas en su camino, los traigas con felicidad, que haya alegría en su venida, y al llegar a este lugar, sientan la fuerza espiritual que hay en nosotros. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo.
Viene el Señor Jesucristo y viene a instituir una iglesia. Y en esa iglesia viene a instituir algunos pasos a seguir, reglas que hay que cumplir, puestas para ese pueblo. Y no solamente nos referimos al pueblo de Israel material ya, no, sino a todo aquel que creyera en el Señor Jesucristo. Y entre todas las cosas que el Señor Jesucristo vino a instituir, pues está el bautismo, están los mandamientos que, aunque Él dijo, yo no vengo a abrogar la ley sino a cumplirla, así lo hizo. Él cumplió todo y no vino, dice, a quitar yo no voy a cumplir la ley porque yo traigo otra cosa. No, Él cumplió cada cosa. Y el bautismo, que es para perdón de los pecados, aunque Él no lo necesitaba porque Él fue limpio, santo en todo tiempo, fue bautizado. Dijo Juan el Bautista, es necesario que tú vengas y me bautices a mí, no yo a ti. Y el Señor Jesucristo le dijo, deja, porque es necesario cumplir toda justicia. Estaba ya ordenando un mandamiento. Estaba también instituyendo el bautismo como un mandamiento que debe existir en aquella iglesia que Él vino a instituir, o en aquel que quiera formar parte de esa iglesia. Y así, formando e instituyendo reglas, instituyendo cosas para poder alcanzar la vida eterna. Pero nuestro Señor Jesucristo fue preparándose para aquel momento, un momento en el cual Él sabía que iba a padecer, que iba a sufrir, un momento muy duro, muy difícil, que piensa su hermano, ninguno de nosotros lo hubiéramos soportado, pero Él por amor, por traernos una esperanza a ti y a mí, Él obedeció en todo a su Padre. Dice que momentos antes de que Él fuese llevado, aquellos hombres que le fueran a hacer aquel daño, que le fueran a torturar, que le fueran a vituperar, dice que Él buscó la confortación de nuestro Dios. Fue a aquel lugar del Getsemaní y buscó la ayuda de nuestro Dios. Dice que nuestro Señor Jesucristo oró de tal manera que su sudor era como gotas de sangre. Imagínate cuánto sufrimiento había en Él, cuánto dolor, porque al momento de estar orando era tan fuerte su orar, porque Él sabía lo que se acontecía, lo que había de venir. Dice que después de haber orado, después de haber exclamado su necesidad que tenía, su Padre lo confortó. Con manto de grana y caña en su mano, soldados le azotan a Cristo Jesús, Rey de los judíos. Gritaba la turba, doblan la rodilla, burlándose de él. Elí, Elí, lama sabactani, clamaba el excelso, divino Jesús, el buen Redentor, de nuevo clamó, con fuerza potente, su Espíritu dio. Te hablamos de esto porque también
hay algo muy importante que Él instituyó. ¿Qué es esto? Dice en Mateo 26:26. Y mientras comían, tomó el pan, lo partió y dio a sus discípulos y le dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y luego tomó la copa de aquel vino, jugo de la vid, vino fresco, sin fermentar, y dijo: tomad, bebed de ella todos, esto representa mi sangre, esto es mi sangre del nuevo pacto. Algo que Él estaba instituyendo. ¿Qué cosa era? La Santa Cena. Tú conoces algo de eso. Tú has escuchado los momentos que vivió el Señor Jesucristo en la última cena, dice las personas que conocen algunas cosas de esto. ¿Tú conoces de la última cena? No, sí, yo conozco, dicen a las personas. Pero ¿qué tanto conoces? ¿Que fue un mandamiento? ¿Que fue algo que vino a instituir? Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Instituir la Santa Cena. La participación del pan y del vino. No cualquier pan, no cualquier vino. Algo también señalado por Dios cómo debía hacerse. No un vino fermentado para embriagarse, no. No un pan con levadura, con leudado, no. Un pan limpio, un jugo limpio, un jugo de aquel fruto de la vid, decía él, limpio, sin fermentar. De esta manera hay requisitos que te vamos y te lo haremos saber más adelante. Pero hoy lo que queremos darte a conocer es que Él instituyó la Santa Cena. Y en esto nosotros, la luz del mundo, la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, nos alegramos, porque en este tiempo estamos por conmemorar ese mandamiento que el Señor Jesucristo vino a instituir. La Santa Cena se dará a cabo el día 14 de agosto de este año. Y estamos contentos, estamos de fiesta, porque estamos por llevar a cabo la voluntad de Dios, lo que Él vino a instituir, lo que Él vino a señalar. Y no precisamente o solamente para el pueblo de Israel, no. Decíamos hace un momento que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero hubo una grande bendición para los demás, para los ajenos, para los que no eran de ese pueblo de Israel materialmente hablando, para los judíos, también para el gentil, también para el ajeno hubo esa oportunidad. Y ahí nos narra la escritura de un hombre que el Señor Jesucristo miró con aquella fe, una fe que dijo: ni en Israel he hallado tanta fe como la que he encontrado en este centurión, aquel hombre que fue a pedirle un grande favor al Señor Jesucristo. Y creyó en el Señor Jesucristo, y dijo el Señor Jesucristo en aquella fe: ni en Israel he encontrado esa fe. Y luego le dice a sus discípulos, cuando voltea, le dice: y no solamente él, porque vendrán del oriente, del occidente, del sur, del norte, de todas partes. Es decir, ya no solamente la bendición era exclusiva para el pueblo de Israel material. Ahora también se abren las puertas para ti. Ahora se abren las puertas para mí, para todo en aquel que crea en el Señor Jesucristo y esté dispuesto a seguir sus pisadas. ¿Cuáles son esas pisadas? Esa enseñanza que Él vino a instituir. Hoy, la Iglesia y la Luz del Mundo se alegra en cumplir este mandamiento que Él vino a instituir, la Santa Cena. Y así es. De muchos lugares, del norte, del sur, del oriente, del occidente, se dan cita en un lugar. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Bueno amigos, hemos llegado al final de otra edición más de tu programa La Luz del Mundo te habla hoy, y esperamos que este programa haya sido de tu agrado. Nuestros hermanos en él nos platicaron acerca
de esta historia que llevamos en nuestro corazón, que es la de nuestro Señor Jesucristo. Cómo sufrió, cómo luchó, cómo se enfrentó ante el mundo, e incluso al punto de que aquellos a quienes Él venía a salvar, pues le dieron la espalda. Todo para morir y darnos vida y oportunidad de salvación a cada uno de nosotros. Así es que, amigo televidente, te queremos invitar a seguir analizando esta historia también con nosotros, no solamente en estos momentos, en esta media hora, sino todos los días de nuestra vida. Y bueno, la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, en estos momentos también estamos en preparación. Nosotros creemos en que debemos nosotros cumplir al pie de la letra este mandamiento que nuestro Señor Jesucristo dejó. ¿Qué es lo que hace el pueblo del Señor? Bueno, se prepara, se alista. En estos momentos ya han pasado algunos días de que comenzó la fiesta en el 7 de este mes, y los hermanos empiezan a llegar de todas partes del mundo a congregarse a esta sede internacional de la Iglesia La Luz del Mundo en Guadalajara, Jalisco. La hermosa provincia es la anfitriona a este evento tan sublime y tan magno. De todo el mundo, como lo mencionábamos, van a llegar para celebrar este mandamiento y cumplir este mandamiento. Y bueno, ¿cómo se preparan? Porque no solamente es de llegar, de decir, bueno, pues yo de la forma que esté, no importa si me preparé, si no me preparé, voy a llegar. Nosotros tenemos unas indicaciones. ¿Qué es lo que voy a hacer para presentarme ante la mesa del Señor? Bueno, voy a empezar a consagrarme, voy a alistar mi corazón, mi espíritu, para llegar a ese momento sublime. Y bueno, nuestros hermanos en programas pues posteriores nos van a enseñar cómo el pueblo del Señor, llegando a este día que es el 14 de agosto, prepara su corazón para celebrar este mandamiento y esta celebración. Así es que te queremos seguir invitando. En otros programas va a haber información, van a haber videos, entrevistas, en fin, para que veas y cómo el pueblo se goza en esa celebración tan espiritual. Así te queremos invitar a que no te pierdas la siguiente programación, y se despide tu hermano deseando que Dios te bendiga.